evidencia. ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál es la evidencia? ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo vive un hijo de Dios? Un hijo de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, mancha. La evidencia de una verdadera transformación en Cristo. Muy buenos días, los invito a que oremos. Bendito Dios, gracias. Aquí nos encontramos un domingo más. Un día, Señor, en el que independientemente del día que sea escogido, se ha apartado, Señor, para dedicártelo a ti. El día de hoy, Señor, alrededor del mundo, en millones de lugares, se reúne un pueblo que tú has escogido y que le has denominado tus hijos, tus hijas. Y queremos, mi Dios, venir primeramente a honrarte como nuestro Padre. Queremos venir, Señor, a ofrecerte nuestra vida como un sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Porque ese es nuestro culto racional, es un culto inteligente. No es algo que nos pides que tiene problemas y conflictos con nuestra mente y nuestro corazón, sino que al contrario, es el lugar en donde podemos venir y traer nuestros pensamientos, nuestros sentimientos golpeados y encontrar reconciliación y encontrar en tu palabra el camino, la dirección correcta, Señor, que nos acerca más a esa vida y vida abundante que tú prometes. Así que, mi Dios, recíbenos y enséñanos. Queremos, mi Dios, recibir de ti tu palabra. Es algo que anhelamos, mi Dios, es algo que esperamos de todo lo que nos ofrece este mundo. Realmente el venir a la iglesia es por venir a comer tu palabra, que es verdadero pan y verdadera vida. Prepara espíritu, alma y cuerpo de los presentes y déjanos, mi Dios, encontrar estas hermosas verdades que son efectivas en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús y comunidad viva dice: amén, amén. Muy bien, estamos entonces estudiando este viaje, esta travesía que nos está llevando de una semilla hacia el frutero. Y de todos los pasos que hemos estudiado en este proceso que nos va llevando de la semilla al frutero, este paso por paso que hemos estado estudiando, llegamos a un paso más dentro de este proceso, y es que la semilla tiene que germinar. La semilla tiene que germinar. Esta semilla, que es la correcta, la seguridad de nuestra salvación, va a caer en la tierra que es la correcta, que es haberla aflojado y preparado, y tiene que morir. Y al morir va entonces a romperse y va a comenzar a germinar. Va a comenzar a convertirse ahora en una plantita. Y quisiera yo, por favor, que pongan mucha atención para que en el próximo examen no lo reprueben. Porque vamos a entrar a una parte bien interesante de lo que sucede en esos niveles, ¿verdad?, tan pequeños, en donde la semilla al morir va a abrirse para comenzar a dejar que venga la vida a través de esta plantita. Y en ese nivel quiero poner de su atención que hay dos dimensiones que tenemos que estudiar respecto a aquello que prepara la semilla para que germine y que crezca. Hay dos dimensiones, hay dos formas en las que tú vas permitiendo que la semilla reviente, germine y comience a crecer y empiece a ser una planta ahora. Y la primera de estas dimensiones es lo que he denominado la dimensión molecular.
Ahora, quiero aclarar lo siguiente, por favor. Le puse este nombre no porque quisiera hacer una doctrina respecto a la dimensión molecular. No, mire, la palabra molecular ni siquiera está en la Biblia. Le puse dimensión molecular para que nos ayude a distinguir, para que podamos comprender estas dos dimensiones, que es lo que permite que tu semilla comience a germinar y crecer. Al decirle yo la dimensión molecular, me estoy refiriendo a esa parte microscópica, a esa parte celular, a esa parte que tiene que ver con el núcleo de la célula y con aquello que está dentro del núcleo de la célula, que lo conocemos como el DNA o el ADN. Y esa parte tan maravillosa que es el ADN es algo que es dos estructuras verticales en forma de espiral y que están conectadas por una serie de proteínas, y de una manera que no se los puedo explicar porque no soy científico, pero la combinación de esos escalones o peldaños en esta estructura llamada ADN o DNA es lo que define quiénes somos nosotros como seres humanos. Repito, es sorprendente, es microscópico, es algo tan pequeño dentro de la célula, en el núcleo, lo que define la esencia de lo que es la raza humana. Un cambio en esa estructura y genera otra especie. No hay forma en que entre las especies pueda haber una combinación y puedan hacerse mezclas de hombre con caballo o de otro tipo de mezclas de animales con seres humanos. No la hay. Tristemente, el ser humano el día de hoy se aferra a estar jugando con esas cuestiones genéticas y está haciendo una serie de monstruosidades que tristemente nos vamos a ir enterando cada vez más de esto. Pero ese DNA, eso particular, es algo que, pasándolo ahora a nuestra vida espiritual, no es que nosotros tengamos un DNA en el espíritu, es simplemente que comprendamos que en nuestro espíritu hay una transformación que se está dando a nivel molecular, por decirlo así, a nivel celular, a nivel genético, de una forma en la que está definiendo la esencia de lo que somos. Somos, además de seres humanos, por tener un DNA físico, material, fisiológico, biológico, somos también seres espirituales. Y como seres espirituales hay cosas que nos definen. Y eso que nos define es lo que debemos de entender, cómo se da la transformación a ese nivel molecular. Acompáñame por favor a Gálatas 2:20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y voy a hacer algo que había esperado por tiempo, me había resistido, pero ya no puedo más. Ya tengo que encarar la realidad y tengo que darme cuenta que por mucho que yo me esté esforzando, tengo que ponerme estas cositas. Muy bien, Gálatas 2:20. ¿Me ayudas a leerlo? Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Déjenme explicar esto de una manera correcta, porque esto puede generar muchas inquietudes y dudas. Lo que acabamos de leer no significa que el deseo de Dios es que desaparezca nuestra personalidad o nuestra individualidad. Muchos se pueden equivocar al tener una visión o un entendimiento equivocado de Dios y verlo como un Dios arbitrario que nos demanda
que nos alienemos o que nos desintegremos. Repito, muchos pueden tener una idea, un entendimiento equivocado de Dios, y al leer esto, decir, Dios es arbitrario porque nos está exigiendo que nos alienemos, es decir, que dejemos de ser lo que somos, que nos desintegremos. ¿Por qué dices eso? Porque acabamos de leer, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Entonces, lo que Dios pide de mí es que desaparezca. Y yo no veo eso honesto, sensato, justo. Y lo tenemos que entender. ¿Por qué? Porque a través de este pensamiento equivocado, muchos se han extraviado. Y la manera en la que yo te quiero transmitir esto es compartiéndote un testimonio de hace años, cuando yo recién me convertí a Cristo. Porque yo llegué a creer una teología equivocada de quién era Dios. Ya era cristiano, ya comenzaba a abrirme a las cosas de Dios y me deleitaba alabando, adorando, estudiando la palabra, orando. Sin embargo, tenía una idea equivocada, tenía una teología equivocada de quién era Dios. Y esto se manifestó a través de una película que hice. Yo estudié cinematografía y en mi inicio de estudiante hice varios proyectos, y uno de esos proyectos fue una película que le denominé El mar y el hombre. Y era una historia que se me hizo muy poética, muy bonita, para poder representar la relación entre Dios y el ser humano. Y en esta historia puse a el mar, el inmenso mar, como algo que representaba a Dios. Y puse a un ser humano de sal, que su estructura era de sal, representando a la humanidad. Y de pronto se encuentra este ser humano de sal en esta inmensidad del mar y se da cuenta que le llama la atención y que es atractivo. Y en la historia el mar le comienza a cantar canciones de amor que hacen que este ser humano de sal quiera conocer más al mar. Y el mar le dice: ¿me amas? Y el ser humano de sal dice: sí, te amo. Pues entonces ven. Y el hombre de sal comienza a caminar, y al entrar al agua se detiene y espantado le dice al mar: ¿qué me está pasando? Y le dice el mar: no tengas temor, ¿me amas? Y el ser humano de sal dice: sí. Entonces ven más adentro. Y a pesar de lo que estaba sintiendo en sus pies, sigue caminando y le llega el agua a las rodillas, y es ya evidente que algo está pasando. Se está desintegrando y le grita al mar: ¿qué me estás haciendo? Y el mar le responde: ¿me amas? Y el ser humano de sal dice: claro que te amo. Entonces ven más adentro. Y con temor este ser de sal se va metiendo más al agua, le llega ya a la cintura. Es evidente que ya está sintiendo dolor, se está desintegrando, y le grita al mar y le dice: ¿qué me estás haciendo? Pensé que me amabas. Y el mar le dice: te amo. La pregunta es: ¿tú me amas? Y el ser humano de sal responde: sí, sí te amo. Entonces ven más adentro. Y comienza a meterse más, le llega el agua a los hombros, ya se da cuenta que ya no puede sostenerse en el agua, y le dice al mar: no sé qué es lo que me está pasando, pero esto no es nada de lo que yo me había imaginado que iba a ser una relación de amor entre nosotros. Me estoy dando cuenta que ya no existo, estoy desvaneciéndome. Si ese era tu plan y tu deseo, no lo entiendo. Y el mar le dice: no, te pregunto, ¿me amas? Y el ser de sal grita ya en sus últimos suspiros: sí te amo, métete más adentro. Y se va más adentro hasta que finalmente se desvanece totalmente en el mar. Y su última partícula le grita: no entiendo esta relación de amor. Y el mar le responde: es la relación de amor más intrínseca, más estrecha, porque ahora tú y yo somos uno. ¡Wow! ¡Qué bonita historia!, ¿verdad? Pero realmente esta historia no representa el cristianismo. No representa la relación de Dios con el ser humano dentro del cristianismo. Y yo lo creí en un inicio hasta que comprendí mi error.
Porque esto que te acabo de transmitir y que tú puedes muchas de las veces encontrar historias semejantes, bonitas, dices, ay, qué bonito representa el cristianismo. No, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque esto que te acabo de comentar, esta historia del mar y el hombre de sal, representa más a lo que se le conoce como panteísmo que al cristianismo. Y te voy a dar una definición de panteísmo. El panteísmo establece que el universo, la naturaleza y Dios son equivalentes. Y en general establece que todo es Dios y Dios es todo. Pero el concepto que plantea de Dios no es el de un Dios personal con el cual nos podemos relacionar, sino que el panteísmo es la creencia que Dios es una especie de energía de la que al final todo va a regresar y formar parte de Él. Y este no es un ejemplo que represente la relación de Dios con el ser humano dentro del cristianismo. ¿Por qué? Porque la realidad es que nuestro Dios no es una energía, no es un Dios arquitecto creador, es un Dios personal. Y al decir personal es que es un Dios que tiene pensamientos los más absolutos, tiene sentimientos los más correctos y tiene un actuar que es el que va encaminando hacia dar vida y no dar muerte. Y este Dios personal se puede relacionar con su creación, y tú como ser humano, hombre, mujer, te puedes relacionar con Dios, y Dios te recibe sin pedirte que se desaparezca tu individualidad o tu personalidad, sin pedirte que te alienes o que dejes de existir. La mejor manera de poder entender la relación de Dios con el ser humano es a través de los ejemplos que repetidas veces Jesús nos dio en la palabra, en el Nuevo Testamento. Ejemplos en donde Jesús se acercó y se refirió a Dios como su Padre. Y al referirse como Dios, su Padre, estableció una distinción en donde Dios como Padre y nosotros como seres humanos, sus hijos. Y se puede establecer una relación tan estrecha entre Dios y su creación, entre Él como Padre y nosotros como hijos, a través de una relación que en verdad está fundamentada en el amor. Y en esta historia del mar y del hombre del sal nos confundimos y pensamos, es que es amor, ¿qué amor más hermoso no puede existir? No, el verdadero amor es aquel que puede ver a la otra entidad y respetar su personalidad, su individualidad y manifestarle su amor. Y tú como padre, hombre, tú como madre, mujer, puedes entender muy bien esto, porque yo te aseguro que amas mucho a tu hijo, que amas mucho a tu hija, y no les vas a pedir, hijito, hijita, los amo tanto que quiero que desaparezcan y vengan a formar parte de mí y seamos uno. No, tú quieres verlos, tú quieres entender, son separados de mí, es otra entidad a la cual amo con todo mi ser. Por amor, un padre no desea que su hijo se desintegre y venga a formar parte de él, sino que quiere tener una relación en donde pueda comprenderlo, entenderse a través de un diálogo, de una estrecha comunicación. Eso sí representa el cristianismo. Acompáñame por favor a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 1. ¿Me ayudas a leerlo? Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Sí lo pueden ver? Ese es el deseo, el anhelo de Dios. Nos respeta, nos ama y al amarnos quiere
que nuestra individualidad y nuestra personalidad sea respetada. Entonces la pregunta que viene es, muy bien, ya entendí esto, pero ahora entonces aclara por qué acabamos de leer que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿No significa eso algo en el cual Dios me está pidiendo que yo desaparezca para que venga a Cristo a vivir en mí? Muy bien, lo que significa, por favor, es lo siguiente. Lo que significa el que digamos ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, significa, en primer lugar, que tenemos que entender que la raza humana en general se encuentra perdida. Cayó, y al caer se quedó sumergida en una entidad en donde el pecado es lo que rige las relaciones entre nosotros como humanos, y es lo que vino a infectar nuestra relación con Dios como nuestro Padre. Caímos, hombres y mujeres en general, nadie se escapa de esto. Desobedecimos a Dios y caímos. Y la manera en la que nos encontramos el día de hoy a través de la historia ha sido una naturaleza caída. Acompáñame a Romanos 3:23. Tenemos que afirmar esto, ya lo hemos repetido tantas veces. Romanos 3:23, ¿qué nos dice, ser humano? Entiéndelo, por favor. Esto es la palabra de Dios y Dios no se equivoca, y nos dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, todos. Y al pecar vino esta situación en la que nos separamos de Dios. ¿Recuerdan cuando vimos esa enseñanza en donde establecí un abismo como el cañón, en donde se abrió entre Dios y nosotros, y cómo el ser humano ha hecho intentos de llegar a Dios, y esos intentos son las religiones que han existido desde el inicio que el ser humano cayó? Es la idea equivocada del ser humano quererse reconciliar con Dios a través de sus méritos, de sus fuerzas, de sus deseos y anhelos. Y las religiones fallan, ninguna llega realmente a Dios. El estado actual del ser humano es perdido. Y si continuamos nosotros en ese camino sin comprender que tenemos necesidad de un real y verdadero Salvador, nuestro fin va a ser perdernos más. Y no nada más perdernos más, sino que en verdad nuestro fin va a ser morir. Y aquí tengo que aclarar algo. Y por eso venimos a enseñar la Biblia, porque no es fácil a veces de entender ciertos conceptos. Porque yo les he hablado a lo largo de esta serie de la importancia de morir y que tenemos que morir. Y acaban de escuchar de mis labios que les estoy diciendo que la condición del ser humano es perdida, y que si continúa en esa dirección sin comprender que tiene necesidad de un Salvador, su fin va a ser la muerte. Pues no debo de morir. Si mi fin es la muerte, pues entonces ya cumplí. No, lo que debemos de comprender es que la muerte que Dios pide a su hijo y a su hija es: muere a esa forma de pensar en la que creciste en un mundo caído. Muere a esa manera en la que el ser humano caído quiere resolver sus problemas. Quítate la máscara, quítate la apariencia con la que nosotros queremos dar una imagen cuando por dentro hay otra realidad. Muere a todas esas serie de cosas que Dios nos va a ir recordando a lo largo de nuestro camino. Muere. Y si lo haces, entonces vas a encontrar la vida. Pero la otra muerte de la que les acabo de hablar es en donde el ser humano, sin tomar en cuenta a Dios, en este mundo caído, toma decisiones influenciadas por este mundo caído, y el fin que esperan es vida, pero en realidad lo que van a obtener es muerte. Acompáñame por favor a Marcos 8:35, y de una manera como solo la palabra de Dios lo puede hacer, nos explica este conflicto entre estos dos conceptos de morir. Marcos 8:35. Ayúdame a leerlo, vale la pena que juntos lo leamos porque está tan claro
que yo sé que se va a confirmar y aclarar toda duda respecto a qué significa morir. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, de Jesús y del Evangelio, la salvará. Porque todo el que quiera salvar su vida, todo el que quiera dentro de este mundo caído y corrupto, quiera obtener la vida, la satisfacción, va al final de cuentas perderla, va a morir. Pero todo el que en esta vida, con todo lo que nos ofrece, decida morir a todas esas cosas que el mundo ofrece, en realidad lo que va a obtener es vida. ¿Sí lo podemos entender? Muy bien. Entonces, resumiendo esta parte, al pedirnos Dios que ya no vivamos nosotros, sino que Cristo viva en nosotros, tenemos que entender que lo primero que tenemos que hacer es recuperar lo perdido. Cuando Dios nos dice que ya no vivan ustedes, sino que Cristo viva en ustedes, si tú y yo tenemos que decir ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, lo primero que tengo que entender es tengo que recuperar la posición que perdí. Tengo que regresar al estatus, al lugar en donde tenía una relación con Dios. ¿Por qué? Porque lo que estoy viviendo en la actualidad no es lo que verdaderamente soy yo. Lo que yo estoy viviendo en la actualidad es lo que este mundo me ha influenciado. Y este mundo y la primera pareja, Adán y Eva, y de ahí en adelante, hemos sido influenciados no por Dios como nuestro Padre, sino por la serpiente como nuestro padre. Lo que soy ahorita, lo que tú eres ahorita, aunque ya tengas un cierto camino en Cristo o estés recién llegada a Cristo, lo que tenemos ahorita tiene mucha influencia de la serpiente, mucha influencia de la forma de pensar del mundo. Y nos estamos acercando en esos niveles, como les digo, moleculares, en esa parte de la genética, en esas partes interiores. Estamos nosotros teniendo transformaciones, cambios que nos están haciendo recuperar lo que perdimos, recuperar nuestro lugar. Somos hijos los hombres, hijas las mujeres de Dios. Pero nuestra genética está afectada, está alterada. Tú crees que tú eres lo que tú ahorita piensas. No es cierto. Tú eres ahorita lo que has sido influenciado por toda una vida en la que has caminado sin la mano de Dios, o aún tomado con la mano de Dios pero soltándolo de vez en cuando. Lo que tú eres ahorita no es lo que verdaderamente somos. La manera en la que respondes, la manera en la que actúas, la manera en la que piensas, la manera en la que sientes refleja más la imagen de la serpiente que la imagen de Dios nuestro Padre. Entonces, cuando Dios viene y nos dice a través de estas palabras de Jesús que ya no viva yo, sino que Cristo viva en mí, no es que me está pidiendo desaparece, desintégrate, deja de existir, porque lo que tú eres no sirve. No, lo que nos está diciendo es: tú no eres eso, tú eres esto, pero tú no lo sabes, tú no lo crees. Has caído en un espejismo que te hace pensar que tú eres lo que ves en el espejo y que piensas y sientes en base a las experiencias que has tenido, y te justificas y levantas el dedo y acusas y te haces la víctima, y ellos son los culpables y ellos son los del error y ¿por qué? Porque yo estoy bien. Y esa forma de pensar es tan destructiva. Y mucha gente se aferra a decir genio y figura hasta la sepultura. Y ¿saben qué? Le valga quien le valga, yo voy a hacer. Mira, esa forma de pensar es destructiva. Y por eso es que Dios viene y nos dice: entiende, te amo, respeto tu individualidad, respeto tu personalidad, y al pedirte que digas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, es que recuperes la posición original que tenías como hijo y como hija de Dios.
Y la única manera de hacer esto, la única forma de lograr esto, por favor, no es a través de la religión. La religión, al contrario, la religión es una de las formas en las que en este mundo caído se ha aferrado el ser humano a querer seguir justificándose bajo sus propios méritos. Tenemos que comprender que la única forma de poder lograr esta transformación en esas áreas, vuelvo a repetir, genéticas, celulares, moleculares, es a través de Jesucristo. Y la Biblia nos dice muy claramente: porque nadie llega al Padre si no es a través de Jesucristo. Por eso es que para nosotros decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, en realidad lo que estamos diciendo es, me estoy acercando a la verdadera esencia de lo que soy. Estoy regresando a mi verdadero hogar. No es que Dios me pida deja de existir, no, es que Él sabe que no soy yo esto que está en este cascarón, que no pienso, siento y actúo como verdaderamente soy yo, que caí de su gracia, caí de su gloria, pero ahora a través de Jesucristo puedo ir siendo restituido, restaurado. La postura correcta entonces es la siguiente: no es que dejemos de existir, sino que recuperamos lo que en verdad somos. ¿Me ayudas a repetir esto? No es que deje de existir, sino que recupero lo que en verdad soy. Y que el espejismo, repito, que nos ofrece este mundo nos hace pensar tantas otras cosas menos que somos hijos de Dios. Ponte a pensar cómo actúa el mundo y te vas a dar cuenta. Analiza los programas de televisión, las películas, la música, la moda, y te vas a dar cuenta que todo eso es simplemente un reflejo de un mundo caído que nos quiere seguir jalando para hacernos creer que tú eres otra cosa menos hijo o hija de Dios. Y si seguimos esa postura, en verdad al final perderemos nuestra vida. Pero si decidimos en este momento morir a eso que el mundo nos ofrece, a eso que sí, yo lo entiendo, se ve tan atractivo, se ve tan noble, tan inocente, que no le hace daño a nada, pero en realidad simplemente estamos como un círculo vicioso sin resolverse nuestro verdadero problema, que solamente la cruz de Cristo y su resurrección nos permiten llegar al Padre. Acompáñame a Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Gálatas 4, 19. Son palabras del apóstol Pablo. Es una exhortación que nos está haciendo porque nos ama. Y nos dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Lo que Pablo aquí nos estaba diciendo es que dentro de la labor que él tenía, dentro de lo que él llegó a comprender, le dice a las iglesias que fundó, y en este caso particular a la iglesia en Gálatas: hijitos míos, ¿por qué se extraviaron? ¿Por qué se dejaron engañar? ¿Por qué la sana doctrina que vine a enseñarles fácilmente la han desechado y recibieron otras enseñanzas que sí son muy novedosas, que son muy atractivas, que dan comezón en los oídos por oírlas, pero que en verdad lo único que están haciendo es seguirlos arrastrando a este mundo caído? Por lo tanto, hijitos míos, les tengo que confesar, vuelvo a tener dolores de parto. Yo pensaba que ya había dado a luz una iglesia sana, y ahora que regreso y los visito y me entero de todo lo que está pasando, digo, vuelvo una vez más a tener dolores de parto. Pero no se queda ahí, dice, y voy a seguir haciéndolo hasta que Cristo sea formado en cada uno
de ustedes. Y esa es la labor de la iglesia. Y esa es la labor del pastor. Que seguimos hasta que Cristo cada vez sea más una realidad en cada uno de ustedes. Ahora, ¿cómo logramos esto? ¿Cómo en lo práctico esto lo podemos poner a funcionar? ¿Cómo es esa transformación en esos niveles moleculares, celulares, genéticos? ¿Cómo es eso que pasa en nuestro espíritu, en algo que representa nuestra esencia de lo que somos como hijos e hijas, las mujeres de Dios? ¿Cómo sucede? Bien, de la manera práctica, sucede cuando nosotros comprendemos que nuestra meta es la santidad. Para allá vamos. Y si nuestra meta es la santidad, en la forma de vida diaria, en lo práctico, lo que el hijo, los hombres, las hijas, las mujeres de Dios tenemos que hacer es morir. Quiero aspirar y llegar a esa santidad. En lo práctico, en la vida diaria, tengo que morir. Y al hacer esto, sucede algo maravilloso, una transformación en niveles muy profundos que definen nuestra esencia como hijos y como hijas de Dios, las mujeres. Y para esto te voy a dar algunos ejemplos prácticos. Hombre, mujer, ¿adoleces de un carácter fuerte, colérico? Padre, madre, ¿te ves constantemente alzando la voz, perdiendo el control y gritando? Esposo, esposa, ¿te puedes ver en un día normal, en una vida cotidiana en el cual llegas a tu casa y de repente estalla? Bien, esa es la forma en la que el mundo actúa. Y tú y yo estamos muy influenciados por esto, porque tenemos algunos ya más años en el cristianismo y sin embargo seguimos, ¿verdad?, enojándonos. ¿Qué sucede? Lo que sucede es que tiene que pasar algo en esos niveles microscópicos en nuestro espíritu. Yo quiero y anhelo la santidad, por lo tanto tengo que morir. Pero en la vida actual es que tú y esto y lo otro, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero es que ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Es muy fácil para ti decirlo, porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero es que es muy difícil, claro, porque estás muriendo. Porque es muy sencillo, la vida y tener vida y seguir justificándote. Pues aquí yo lo que digo se hace y mis chicharrones truenan y tú te lo mereciste por sí, es muy fácil seguir esa corriente del mundo, seguir esa imagen de la serpiente. Pero nuestro Dios no es así y nos dice, en esos momentos, muere, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y aunque me cueste mucho trabajo, hay una transformación en el nivel de mi esencia. En el principio se me va a hacer muy difícil. ¿Por qué? Porque la corriente de este mundo es como una cascada, como un torrente que arrasa. Tú venías muy tranquilo, ¿verdad? Muy tranquila. Y llegas a la casa y ¡pum!, explota. Porque así es este mundo de grotesco. Pero al vivir esto que estamos aprendiendo, comenzamos a cambiar nuestra esencia y hacer y recuperar lo que en verdad somos. Y un hijo y una hija de Dios no se comportan de esa manera. Y a la siguiente vez, cuando otra vez te enojes y ya no vives tú, vive Cristo en ti. Ok. Y a la siguiente, ya no vives tú, Cristo vive en ti. Ok. Te amo. ¿Qué? A tu esposo que le estabas gritando y darle así, sí, ya no vive esta mujer gritona, histérica. No, ahora vive Cristo y por lo tanto
No importa lo que me hagas, no importa que quieras venir a picarme, que mi carácter, no, ahora responde lo que en verdad soy, una hija de Dios. Otro ejemplo, ¿padeces de depresiones? Vienen momentos a tu vida en donde te agobias por las presiones de la vida y te sumerges en un ambiente en donde todo comienza en tu mente, en donde tú comienzas a percibir las cosas de una forma en la que dices: pobrecita de mí, nadie me entiende, mis hijos no me entienden, mi esposo no me entiende, mi jefe no me entiende, ay, qué vida tengo yo. Y te empiezas a deleitar en esos pensamientos que son psicosomáticos, están en tu alma, en tu mente, pero comienzan por estar insistiendo en la depresión, en bajar a tu fisiología, y comienzan a alterar tu sistema, y comienza a haber cambios ahora sí en tus químicos biológicos, y ahora la depresión se vuelve ya no tan solo psicosomática, sino ahora fisiológica. Ahora sí en verdad tu cuerpo está siendo afectado, no tienes ganas de hacer nada, no te quieres levantar en la mañana, todo el momento quieres estar llorando. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Levántate de esa cama y sal y vive. Pero es que, Señor, lo que me dice, ya no vives tú, Cristo vive en ti. Y lo que estás viviendo aquí en la carne, que se te hace imposible de vencerlo, en la fe en el Hijo de Dios, lo puedes vencer. Y entonces te levantas y de perdida te bañas y te rasuras o te aseas, y al día siguiente decides abrir la puerta, salir y contemplar la vida de una manera diferente, y volteas atrás y ves ese lugar oscuro en donde obstinabas en encerrarte, y dices: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Deseos desordenados, todos los tenemos. Es de veras sorprendente, a lo mejor esto es algo que apenas ahora se están dando cuenta por las estadísticas, pero el día de hoy son más mujeres las que ven pornografía que los hombres. Increíble, la verdad. Yo me sorprendí al ver estas estadísticas. Dije: wow. ¿Por qué? Porque hubo una época en donde era algo en que el sexo masculino, ¿verdad?, rápidamente se identificaba, ¿verdad? Ay, esto se les va la mirada por cualquier cosa, y en la pornografía se meten ahí, se encierran, y ¿verdad? Sí. Bueno, el día de hoy ya las mujeres, ¿verdad?, la liberación femenina, ¿cómo nos vamos a quedar ahí? No, tenemos que, ahora ya son más mujeres. Ahora, ¿qué es lo que el mundo ofrece para fomentar esto? Un mundo caído. Ya se los he repetido varias veces, ¿sí? Cuando yo en ocasiones veía algunos capítulos de novelas, me brincaba y decía: Dios mío, ahora ya cada vez están bajando más el límite de los pantalones y de los escotes, y cada vez es más y más. ¿Por qué? Porque saben que en el mundo caído la carne es excitada. Muy bien, hombre, mujer, no importando, te deleitas en ver una imagen que no es tu pareja, que no es tu esposo, te deleitas en ver y anhelar un cuerpo que no es el tuyo. Ya no vives tú, Cristo vive en ti. Ay, ok, está bien, ¿verdad? Y los hombres de repente ven allá pasar a la secretaria y ya no vives tú, Cristo vive en ti. Y empieza a suceder algo sorprendente en el momento en el que sucede la tentación, lo primero que brinca a tu mente es: soy un hijo de Dios, ¿qué tengo que estar haciendo en esta basura? Antes no, antes era a ver dónde hay, dónde veo. Ahora no, ahora cada vez estás recuperando más tu verdadera esencia de lo que tú eres. Y llega un momento en que con toda firmeza, con todo gozo, con todo honor, puedes decir: a las mujeres solamente las veo de la barbilla para arriba, y no tengo ningún problema, y no viene nada a mi corazón que me quiera decir que baje la mirada. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y miren, les podría dar yo tantos y tantos ejemplos prácticos en lo que esto lo comenzamos a aterrizar a nuestra forma en la que vivimos. Y tú lo vas a experimentar al salir de este lugar. El día de mañana, recuérdalo, cuando vengan esas situaciones que te quieran jalar una vez más a este mundo caído: ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y estoy recuperando la imagen de lo que en verdad soy. Pues bien,
Esto que hemos estudiado es lo que yo denominé la manera molecular, es decir, al nivel celular o genético, que nos permite recuperar nuestra esencia, es decir, lo que en verdad somos, hijos de Dios. Y acompáñame a Romanos 8. Y vamos a leer del versículo 1 al 6. ¿Me ayudan a ponernos de pie? Y antes de leerlo, me ayudas a repetir detrás de mí, pero si no lo puedes hacer con convicción, no lo repitas, no hay problema. Pero si lo puedes hacer con convicción creyendo esto, hazlo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Vamos a leerlo, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y el domingo entrante vamos a estudiar cuál es esa otra dimensión que nos ayuda a que la semilla germine y comience a crecer. Esta primera parte que estudiamos es algo que podemos decir la parte interna. Esos cambios que se dan en el nivel de la esencia de lo que somos. El domingo entrante vamos a estudiar la parte externa. ¿Por qué? Porque toda semilla tiene que tener un ambiente propicio para poder germinar y crecer. Y ese ambiente propicio tiene que ver con una tierra fértil, tiene que ver con agua, tiene que ver con la luz del sol, y tiene que ver con que no nada más es que crezcamos un árbol frutal solito, sino crecer en una hortaliza de árboles frutales. Y eso lo vamos a estudiar el domingo entrante. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre, Cristo, Espíritu Santo, te doy tantas gracias, Señor, por tu palabra, que en verdad es viva y eficaz, y más cortante que una espada de dos filos, y que penetra en verdad a lo más profundo de nuestro ser, a esos lugares en donde vivíamos obstinados con patrones de conducta que no se querían destruir, y que nos aferrábamos a tenerlos y vivirlos, porque es lo que nos daba la esencia de lo que somos, y pensábamos que al soltarlos íbamos a perder nuestra identidad. Gracias, bendito Dios, que nos estás en estos momentos confirmando con tu palabra, que si tu palabra penetra como espada de dos filos y corta hasta lo más profundo de nuestro ser, es porque viene a libertarnos, es porque viene a entrar, encontrar el tumor, tomarlo y extirparlo de nuestro ser, porque nosotros no somos lo que el mundo nos ha querido decir que somos. Este mundo y la corriente de este mundo va a esta realidad en donde el fin, en lugar de lo que esperan vida, va a ser muerte. Dios, danos a los presentes la humildad de reconocer el privilegio que es que dentro de los millones que en estos mismos momentos han escogido vivir de una manera de acuerdo a su propia personalidad e individualidad, a nosotros nos has dado la libertad de escoger venir a tu mesa y comer de tu alimento. Ayúdanos, Señor, porque allá afuera no nos creen. Allá afuera, Señor, nos tachan y nos juzgan
y piensan que estamos privándolos, cuando en realidad lo que estamos haciendo es poner un espejo en donde puedan ser confrontados con la realidad. Ablanda el corazón, Señor, porque la tierra es dura. Estamos trabajando, Señor. Gracias porque en esta iglesia le has dado la oportunidad de entender que la tierra se prepara viniendo a Jesús, viniendo a la iglesia. Pero allá afuera, Dios, ayúdanos. Danos gracia. Danos el momento. Danos la palabra. Déjanos, mi Dios, ayudarles a que puedan entender y abrirse a esta realidad y comprender que lo que están aferrados a vivir no es lo que en verdad son. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.